Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estoy aquí con mi hermano Miguel, que es quien me va a hacer las preguntas que ustedes mismos han estado dejando en las cajas de comentarios de algunos de mis videos, y hemos separado algunas preguntas que son más personales para que conozcan un poco más quién es el documentalista. Para quienes no saben quién es la persona que me entrevista cuando estoy aquí, bueno, pues es mi hermano el que me hace las preguntas. A veces es mi esposa, a veces algún amigo. Hoy le tocó a mi hermano y bueno, pues vamos a estar aquí. Él me va a estar haciendo las preguntas y se las voy a estar respondiendo. Comencemos. Dice, ¿qué secretos ocultos llevas como el documentalista que nadie más conoce? Un montón de secretos. Tengo muchos secretos, cosas que he hecho. Algunas, no te voy a mentir, han sido estupideces de parte mía. O sea, la he cagado varias veces. Sobre todo antes de ser el documentalista, digamos, era demasiado mundano yo y andaba, tú sabes, era ateo. Nunca he sido una mala persona, pero al menos eso considero yo, pero tampoco he sido un santo. Entonces, antes de ser el documentalista, te estoy hablando de hace 10 años para atrás, bueno, hubo por ahí algunas manchas en el pasado, nada que ver con asesinatos o cosas así, o sea, por si se lo imaginan, no, tampoco, pero sí me juntaba con algunas personas. Sé cosas que no puedo contar, tanto por seguridad mía como de mi familia, así como por respeto a las vidas de ciertas personas, ya sea que estén vivas o no. Son muchísimos secretos. Yo guardo muchos secretos para con mi público, pero más que nada son como que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, entonces no se las revelo a cualquiera. Normalmente las saben mi familia, normalmente mi esposa es la que más sabe cosas. Yo creo que con mi esposa no tengo ningún secreto, de hecho. Y si lo tengo es porque no he tenido la oportunidad de contarlo, ¿no? Pero sí hay cosas que uno no se anima a contarle a la gente en una cámara o así como así, ¿no? O sea, tiene que haber cierto grado de confianza. Y bueno, pues son secretos que llevo de mi pasado, pero también hay secretos de mi presente ya como documentalista. Cambio mi vida, mi espiritualidad, me voy hacia el camino de Dios y todo esto, y aún estando aquí pasan cosas, ¿no? Conozco secretos de muchos de mis compañeros youtubers, o sea, de más creadores de contenido que los he visto hacer cosas que cuando tú los ves, pues ves una cosa esplendorosa, pero cuando conoces la realidad de estas otras personas, te llevas una sorpresa a veces bastante desagradable y a veces bastante agradable, porque hay de todo. Pero conozco muchas cosas acerca del medio de los influencers, que obviamente tampoco voy a decir porque pues igual volvemos a lo mismo, por respeto, ¿no? Pero sí, hay muchos secretos, demasiados secretos. Algunos los he podido contar, otros por respeto o por precaución, no. ¿Cómo ha cambiado tu visión del mundo desde que te convertiste en el documentalista? Pues fue una volteada de tortilla, ¿sabes? Fue un giro de 180 grados, en donde yo tenía una perspectiva de la vida cero espiritual. De pronto me convierto en el documentalista. Tengo una serie de sucesos, situaciones, escenarios, todos de índole espiritual, que al principio no comprendía, pero que poco a poco, pues leyendo, conociendo gente, adentrándome en la espiritualidad, pues fui descubriendo. Descubro pues que me hace falta esa parte del ser humano, porque el ser humano no solo somos físicos y mentales,
también somos espirituales y me faltaba desarrollar esa parte. Entonces cuando empiezo a desarrollarla, muchas otras cosas comienzan a pasar. Me vuelvo una persona más sensible, me vuelvo más emocional, me vuelvo menos cara dura, me sensibilizo, ¿sabes? Esa espiritualidad me sensibilizó, pero no de una mala manera, o sea, fue como un equilibrio, ¿sabes? Es como si tuvieras un triángulo y digamos que este triángulo al principio era más alargado porque tendía más hacia ciertas cosas. De pronto con la espiritualidad como que se equilibra un poco más y ya es un triángulo de lados iguales, ¿no? O al menos es lo que pretendo, ¿no? Ese equilibrio de mente, cuerpo y corazón. Se puede decir que conseguiste un nivel de templanza. Se puede decir que estoy tratando de alcanzar un nivel de templanza, pero es como la felicidad. O sea, no es constante, no es algo constante, pero sí puedes mantenerte cerca. Sí, hay momentos, hay picos, cimas en las que eres totalmente feliz, pero es como momentáneo, ¿no? Es como una pequeña recompensa, una probadita del cielo y luego caes a la tierra otra vez, pero te mantienes cerca. Entonces lo mismo, o sea, yo te puedo decir, mira, yo he leído cosas zen, yo he leído a los maestros tibetanos, yo he leído a los padres del desierto, yo he leído un montón de cosas, o sea, pero a pesar de tener todo ese conocimiento, de que yo ya sé que yo controlo mis emociones, que yo ya sé que cuando me enojo es eso, me enojo y que lo demás no tiene, no debería tener tanta influencia en mí. A pesar de que sé todas esas cosas y muchas otras más, me sigue afectando. Porque al fin y al cabo soy ser humano y tengo un cuerpo físico al que estoy conectado de momento y pues eso tiene su propia naturaleza, o sea, es natural que cuando sientes una agresión pues hay una respuesta química en el cerebro que desata ciertos malestares, sentir, emociones viscerales, etcétera. Entonces, yo no lo vería así como un estado de plenitud o no, o sea, pero sí trata uno de acercarse constantemente. Y mientras más tratas, bueno, pues más te vas volviendo así, ¿no? Y te alejas más de la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que te has perdido en el personaje del documentalista, olvidando quién eres realmente? Esa pregunta recuerdo que yo la leí en los comentarios y me pareció interesante y le dije al equipo de trabajo, le dije, oiga, ¿saben qué? Esta pregunta métanla, por favor. Y lo que pasa es de que sí he sentido que me pierdo de vez en cuando, no te voy a mentir. El otro día fui a la plaza comercial, a la isla, y andaba en la parte de arriba, iba caminando yo y del lado derecho había como una juguetería, pero como de puras como cosas japonesas. Y entonces entré yo con mi niño, Altair, y estábamos viendo cosas y de repente vi algo y quise preguntar por el precio porque no lo tenía. Entonces voy con los encargados y les digo, buenas tardes, oye, disculpa, el juguete que está acá, ¿cuánto vale? Y ya me atienden y me dicen, ok. Y de repente me dice, este chavo me dice, oiga, disculpe, ¿no le habían dicho, alguna vez le habían dicho que usted tiene parecido a un youtuber que le dicen el documentalista? Y yo en mi papel de documentalista le digo, no me parezco. Y yo soy el documentalista. O sea, pero me metí en el papel del documentalista y se lo dije así como de frente y todo así. Y luego ya pues nos reímos, ¿no? Pero de pronto sí, mi vida como documentalista de pronto como que
Yo siempre he dicho que el documentalista no es un personaje creado, o sea, es una parte de mí que yo filtro, le quito todo lo demás que soy y nomás dejo el documentalista, o sea, el lado de que tú sabes, cuando éramos niños me encantaba ver History Channel, Discovery Channel, National Geographic, todos los documentales, entonces el documentalista es parte de mí realmente, no es un personaje creado, es más bien un filtro, me aplico un filtro a mí y dejo salir esa parte nada más. Entonces, sí influye demasiado en mi vida y sí, o sea, hay gente que me dice documentalista, hay gente que me dice maestro, hay gente que me dice docu. Sí influye, sobre todo cuando salimos, ¿sabes? A veces, por ejemplo, ya no puedo salirme en fachas a la calle. No puedo salirme, o sea, yo puedo andar de mi casa a la oficina en short. O sea, puedo venirme con un short tipo básquetbol, unos tenis, cualquiera, una playerita así X, me puedo venir así. De mi casa a la oficina, de mi oficina a la casa. Pero si vamos a ir, que por ejemplo, oye, que vamos a la plaza porque los niños tienen un convivio en los juegos estos de la plaza, yo tengo que irme, o sea, línea, o sea, de documentalista, porque no faltas nunca cuando vamos a una plaza que alguien me reconoce o algo y quieren foto y todo esto. Entonces, influye, ¿sabes? Hay veces que ya tengo que ir así como que, oh, no, me puedo encontrar con alguna persona que me reconozca y pues tienen ganas de ver al documentalista, no tanto a David Hernández, sino al documentalista. Entonces, es como esa frase que decía una actriz mexicana, creo que era María Félix, que decía que ella se vestía como se vestía y se maquillaba y se caracterizaba de tal forma que pues la gente le decía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué siempre andas tan guapa para todos lados? Y entonces ella les decía, es que yo no lo hago por mí, yo lo hago por mi público, porque me debo a mi público. Entonces es algo parecido, ¿sabes? Sí influye mucho en eso y de pronto ya no soy tan... Quizás no es relevante la frase, pero ¿te suena el hábito hace el monje? Sí, ¿sabes? Sí, porque, o sea, cuando empiezas a actuar, ya sabes lo que dicen, si quieres ser rico, actúa como rico. Entonces, yo creo o sea, sí soy el documentalista, obviamente, pero ha empezado a influir en mi vida de una manera que ya paso más tiempo siendo el documentalista que siendo completamente yo. ¿Y quién crees que absorbe la esencia de David, el documentalista, o el documentalista absorbe la esencia de David? Hasta ahora yo no he considerado que sea un peligro como que absorba. O sea, en ciertas formas sí. Por ejemplo, el documentalista absorbe mucho tiempo de David. Pero no pasa nada. O sea, porque al fin de cuentas, pues sigo siendo yo, te digo. O sea, no es como algo separado. Sigo siendo yo, solo que le doy más énfasis ya a esta parte del documentalista que a la de David. Continuando, ¿qué sacrificios personales has tenido que hacer para mantener la autenticidad del documentalista? Yo creo que varios sacrificios, aunque no sé si llamarlo sacrificio. Pudiera ser que sí, pero no lo siento como tal, por eso tengo la duda. Mira, por ejemplo, ha habido marcas que me contactan y me dicen, oye, necesitamos hacer una campaña de marketing, vemos que tú tienes 4 millones de suscriptores, queremos hacer esta campaña, se trata de promocionar, no sé, X producto, ¿no? Si ustedes se fijan, en mi canal no hay publicidad de marcas. O sea, nunca me vas a ver a mí como otros youtubers que de repente dicen, y este video es patrocinado por tal marca, y un minuto de puro sponsor, que digo, está bien, porque pues hay que ganar dinero, tenemos que comer, ¿no? O sea, yo lo entiendo.
Pero yo he hecho esos sacrificios como para mantener la esencia del canal, ¿no? O sea, si ya YouTube te mete comerciales, se me hace así como que meterle más comerciales aparte de los que ya mete YouTube. No sé, se me hace como una falta de respeto para el público y se me hace como innecesario. O sea, creo que es como aborazarte demasiado y ya sabes el dicho, poco aprieta el que mucho abarca. Entonces yo trato de tener ese cuidado. También, por ejemplo, en el lado de las membresías, y esto considero que es importante decirlo, en las membresías del docu, yo no quería meter membresías pues, a miembros del canal, pero YouTube me dijo, no, tienes que meterlas. O sea, mi agente de YouTube, estábamos hablando, tienes que meterlas. O sea, es como obligatorio, casi. Entonces dije, no, pues bueno, pues creé, ¿no? las membresías. Porque hay mucha gente que se molestó. Precisamente es lo que yo le decía a la gente. Oye, es que la gente se puede molestar. ¿Cómo les voy a cobrar una membresía si ellos ya ven comerciales? No quiero cobrarles membresías, no quiero hacer eso. No, pero es que es una modalidad y que hay que probarles y el algoritmo ve que tú, o sea, tenía que meterla. Entonces dije, pues bueno, vamos a hacerla y hubo gente que se molestó porque yo activé las membresías en el canal, pero créeme que yo ni siquiera yo quería hacer eso. Es como algo obligatorio. Entonces, trato de mantener la esencia en la medida de lo posible. Pero, pues quién sabe, de pronto a veces me descuido y pueda que, no sé, cometa algún error o algo, hacer un video que no debería de haber hecho, etcétera. O sea, no soy infalible. De vez en cuando, pues puedo cometer algunos errores. ¿Cómo manejas el peso de la responsabilidad al ser una figura que explora lo oculto y lo desconocido? Fíjate que es bien importante eso. Y al principio me daba culpa. Algunas cosas. Me sentía remordimiento. Es que es bien importante, por ejemplo, que tú te pones a investigar algún libro o algo y de pronto te encuentras con algo, un conjuro. Vamos a suponer que no funcionara, pero vamos a suponer que el conjuro requiere sangre humana. Entonces, cuando yo hago los documentales y digo, no, pues existe tal hechizo en el libro de San quién sabe qué, y dice que los ingredientes son, y de 5 ingredientes que son, yo doy 2 ingredientes o 3. O sea, y les digo, faltan más cosas, pero no las voy a decir todas porque no quiero que alguien lo ande practicando. O sea, si alguien lo va a hacer, bueno, investíguelo por su cuenta, que en mí no quede, ¿no? O sea, yo te doy más o menos, mira, esto existe, el mal existe. Ya la gente sabrá si se va del lado del bien o se va del lado del mal. Eso ya es de cada quien, ¿no? Pero yo tengo esa responsabilidad tanto de informar con la verdad como de también saber qué tanto decir o qué tanto revelar. Porque hay cosas que tú pudieras revelar que pueden perjudicar a la gente. Si tú lo revelas también de manera educativa, pues está bien. Pero si lo revelas de manera que tú, un tutorial, por ejemplo, que para dañar a una persona, para hacer un amarre, eso ya es perjudicar. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Hace poco estaba con un amigo yo y me dice el amigo, oye, ¿sabes qué? Porque él sabe que a veces trabajo con las fiscalías para ellos me mandan fotos y yo les digo más o menos de qué va la escena y todo. Entonces yo le decía a mi amigo ese tipo de cosas cuando él me dice, ¿sabes qué? Docu, hay unos vecinos de donde tengo mi oficina, me dieron el aviso de que hay un chavo por ahí por donde tengo la oficina que es devoto de la muerte. Y yo dije, ok. Entonces yo así lo primero que me dije, pues a lo mejor puede que sea una persona interesante para alguna entrevista, ¿no?
Y me dice, lo que pasa es que los familiares han estado yendo al DIF, que es una dependencia gubernamental en México, como para ayudar a la familia, porque los familiares quieren sacar a sus papás de ahí, porque él los tiene. Entonces le digo, o sea, ¿viven con el papá? Me dice, sí, viven con el papá. Vive con los papás viven con él, pero el problema es que los papás están viejitos. O sea, ya son personas mayores, ¿no? Entonces no entendía hasta ese momento, no entendía cuál era el problema. Y yo le digo, ok, ¿y qué o qué? Me dice, lo que pasa es que él no se los quiere entregar. Y el problema es que no han visto, o sea, se sabe que los viejitos están ahí, pero cuando ellos van, no se ven los viejitos dónde están. Y resulta que todos los que son devotos de la muerte tienen sus estatuas, tienen un cuarto siempre, o donde tienen un altar y le tienen todo, las cosas que le ofrendan y todo esto. Bueno, pues resultó que tenía los viejitos en ese mismo cuarto. Y hacía meses que nadie veía a los viejitos. Y este tipo no tenía trabajos, él no salía de la casa, él siempre estaba ahí. Entonces, los familiares querían saber qué pasaba con los viejitos. O sea, entonces ahí ya cuando me dice eso, empiezo ya a caniquear todo. Y bueno, uno se imagina lo peor, ¿no? O sea, que los viejitos ya están ahí en estado de descomposición, o que los viejitos ya están, fueron ofrendados, o sea, hay muchas cosas que me pasaron por la mente. Entonces le dije, no, a ver, espérate. Vamos por partes, le digo. Pásame la dirección de esta persona, ¿Por qué? Porque digamos que yo me sentí obligado a hacer algo, ¿no? Porque pues si yo ya estoy sospechando esto, y estas personas están yendo al DIF y el DIF no hace nada, y ahí, cuando me di cuenta que el DIF no hacía nada, fue donde hubo como una alerta para mí. ¿Qué es esa alerta? Esa alerta es de cuando mi instinto me dice, hasta aquí llegas, güey. No des un paso más hacia adelante, porque te puedes meter en problemas. No intervengas. Ajá, ¿por qué? Si una dependencia gubernamental no puede hacer nada o no quiere hacer nada, es por algo. Y este es mi límite. O sea, no puedo yo. ¿Qué tal que yo empiezo a hacer ruido y, digamos, de hecho, incluso esta entrevista es un peligro ya, porque, o sea, estoy diciendo algunas cosas, obviamente no estoy dando nombres ni nada, pero los hechos están. O sea, sé cosas, y así como sé esto, sé más cosas. O sea, la gente me ha visto que entrevisto gente, la gente que entrevisto, o sea, ya detrás de cámaras y todo, o sea, me cuentan cosas gruesas. Y entonces hay veces que yo me tengo que, o sea, como que nada más, pues, esos viejitos van a estar en mis oraciones y es todo lo que puedo hacer, ¿no? Afortunadamente, resultó que los viejitos estaban bien. Sí los tenía metidos ahí en el cuarto, los tenía bajo llave, estaban contra su voluntad, o sea, él los mantenía encerrados ahí, pero los hermanos, en una salida que tuvo el hijo pues medio loco, no sé, a la tienda, no sé, ellos se metieron, abrieron la puerta y sacaron a los viejitos. Y eso me lo dijo al día siguiente, mi amigo. Entonces, me quedé así como que qué bueno que ya lo sacaron. Ve tú a saber si fueron mis oraciones o no sé, lo que haya sido, qué bueno que lo sacaron.
Pero así, o sea, como ese tipo de cosas, de repente siento como responsabilidad en algunas cuestiones de qué decir, de qué no decir, hasta dónde ir, hasta dónde quedarse, qué revelar, qué no revelar. Es emocionante ser el documentalista a veces. te pasan cosas increíbles. Bueno, de hecho, es interesante cómo se van ligando las preguntas, porque la siguiente tiene que ver con momentos oscuros. O sea, precisamente como este ejemplo anterior que te sucedió, ¿cuál consideras tú que ha sido el momento más oscuro que ha enfrentado el documentalista? Y si lo puedes dar a conocer. Si la puedes compartir. No puedo compartir el más oscuro. Hay un dicho que dice: un asesinato no se piensa en voz alta. Y no es que sea un asesino, es solo un dicho que queda muy bien para mí. Pero no es algo de lo que, digamos, como que tenga que avergonzarme yo. Pero es algo que probablemente avergonzaría a las personas implicadas en eso. Entonces el más oscuro no se los puedo contar, por respeto a las personas estas, ¿no? Y es que el problema es de que no encuentro una forma de explicártelo omitiendo sus nombres, porque no se puede. O sea, es difícil explicarlo, pero puedo contarte algunos de los momentos oscuros que digamos, son muy cercanos a esa misma oscuridad, ¿no? Uno de ellos fue cuando mi niño, el más chico, Altair, se enfermó le dio neumonía. O sea, esto no tiene nada que ver con lo paranormal, esto no tiene nada que ver con magia, brujería y lo demás. Pero cuando eres papá y se te enferma un niño y lo internan y lo canalizan y lo ves todo así como que ya dando las últimas. Te prohíben verlo. Te prohíben estar con él. Está cañón, güey. O sea, es un momento... O sea, ese momento es más oscuro que ver al diablo. Porque en esos momentos uno dice, preferiría que me llevara el diablo, preferiría que mi vida, doy mi vida por este ser. O sea, es un lugar más oscuro, esa desesperación de padre y la impotencia de que pues nada más los medicamentos están ahí y que ya nada se puede hacer humanamente, ya nada se puede hacer. O sea, todo está en su organismo y dejar las cosas en manos de Dios. Es un lugar muy oscuro, es una desesperación, es una angustia, es un estrés, es una ansiedad, es una desesperación muy fea. Ahora, digamos ya más del lado de la magia y todo este tipo de cosas. Hace poco yo subí cuando empezaba a subir entrevistas en el canal, entrevisté a una bruja. Y tiempo después estas entrevistas fueron dadas de baja. Yo las di de baja. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasó con estos videos, no? Y yo les digo, lo que pasa es de que pues la bruja se portó mal. Es lo que yo digo, porque no quiero echar tierra ni nada, no quiero perjudicar a nadie, pero resultó que esta mujer estaba metida también
aliada con el crimen organizado. Tú sabes que el crimen organizado, yo no suelo hablar del crimen organizado, me voy a dedicar más a hablar de la bruja, pero como un pequeño paréntesis, todos en el crimen organizado recurren a la magia, la brujería, la santería, con los paleros, con Cuatemaco, entonces lo de la muerte. Entonces esta mujer estaba coludida con ciertas organizaciones. ¿Cuáles organizaciones? Calladito me veo más bonito. Entonces yo decidí no hacer mucho alboroto y solamente quité las entrevistas, porque no se me hace justo para la gente que la gente vaya a confiar en esta persona cuando esta persona por otros lados pues hace cosas pues malas, ¿no? Fue oscuro porque resultó que gente desde Colombia, o sea, gente poderosa de Colombia, me contacta a mí y me dice, tú eres el que entrevista a la bruja, que no sé qué, que... Entonces yo me quedé así como que, ok, ¿qué pasó? Y así fue como me enteré. O sea, las personas a las que, digamos, estaba afectando me contactan y me cuentan todo. Tocaste puertas que no... Ajá, o sea, pero afortunadamente no fue como que tuvieran algo contra mí. O sea, simplemente me avisaron, me dijeron, mira, esta vieja hace esto y esto y esto y esto, Te dije, ok. Consulto ya con otras personas y voy hilando, voy tejiendo todo. Ahorita ya hasta conozco su nombre real. Incluso sé dónde vive. O sea, porque no, o sea, todo, pero... ¿Por qué? Porque puede resultar peligroso tanto para su seguridad, tanto para, pues no sé, digamos, para mí en el aspecto de que, pues no sé, pueda intentar atacar de cierta forma, ¿no? Como con sus modos. A partir de eso, yo dije, no, ¿sabes qué? Tengo que tener yo mis barreras de protección. Entonces, yo tengo un grupo en WhatsApp de puras brujas. Aparte, conozco más gente, ¿no? Entonces, desde ese entonces yo comencé a hablar con gente y yo les pedí a cada uno y una por separados, levántame una protección de esto, levántame una protección de y comencé a cubrir como el entorno. Pero mi protección más fuerte es Dios. Si mi protección más fuerte es Dios y Dios es lo más poderoso, mucha gente dirá, entonces ¿para qué andas levantando con brujas y todo esto, no? ¿Para qué andas acudiendo? No acudí porque yo no confíe en Dios. Acudo porque yo soy humano. Y Dios nunca me va a quedar mal a mí, pero yo le puedo quedar mal a Dios. Entonces, es como una medida de precaución en caso de que, no sé, sucumba ante la oscuridad o de pronto me gane la ambición o me gane la codicia o me gane la tentación. Tengo que tener como un respaldo, ¿me entiendes? Afortunadamente no ha pasado nada. No sé, me siento bastante protegido por Dios. Creo que mientras estemos del lado de la luz, esta misma luz nos protege. Pero si un día caigo, sepan que ya hay barreras ahí, ¿no? Entonces, pues es algo oscuro porque pues son ataques espirituales que le llegan a uno y uno se tiene que cuidar. Continuando con la entrevista,
Y retomando lo interesante que me parece y cómo están ligadas una con otra la pregunta, haciéndolo saber que estas preguntas son de los seguidores, ¿no? O sea, son preguntas que de ahí retomaste, de ahí sacaste. Entonces, así como nos has estado platicando, ¿cuál es la línea, el límite que te niegas a cruzar en la búsqueda del misterio, de lo místico, y por qué? Cuando aquello que vaya a hacer, mi instinto me diga que no. Y a veces, cuando estamos demasiado estresados, cuando estamos con tribulaciones, el instinto a veces falla. No es como que muy claro, ¿no? Cuando sentirlo. Entonces, lo que hago también es que todo aquello que vaya a hacer, si puede llegar a afectar a mi familia, no lo hago. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que me contacta porque pasa, y pasa todos los días. Me contacta alguien de la maña. Para quienes no lo sepan, los mafiosos, el crimen organizado, los narcos, etc. Y me dice: necesito que me digas cómo hacer un pacto con el diablo, o la Santa Muerte, o X entidad, ¿no?, maligna. Y pues no. O sea, yo tengo que ser ahí muy, muy, muy claro y muy, muy respetuoso. O sea, yo les digo: mira, no puedo darte esa información. Primero porque tanto peca el que agarra la mata como el que la mata. Y en este caso, si yo te facilito esta información y tú lo haces, a lo mejor vas a conseguir algo, pero el que ayudó a que tu alma se fuera a la perdición fui yo, porque yo te estoy facilitando esa información. O sea, no te estoy dando una información de manera educativa, no, te estoy dando en los cuchillos para que te hagas el harakiri, ¿no? Entonces, no, o sea, no puedo ir a ese lado. ¿Por qué? Porque primero, la seguridad de esa persona correría peligro. Independientemente de si es una mala persona o no, o sea, es una vida humana. Segundo, vamos a suponer que le sale bien, pero de pronto, pues tú sabes cómo es el diablo, cómo son las cosas. Hay consecuencias y de pronto, no sé, se las cobra el diablo con él y él se enoja conmigo y: oye, ¿por qué no me dijiste que esto iba a pasar, no? Y pues es del crimen organizado el compa, pues tiene con qué, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que conmigo no hay problema, pero mis hijos, ¿qué tal que luego arremete contra mi familia, sí, contra mi esposa, o sea, ahí no me puedo meter. Entonces yo tengo que visualizar todo eso. Hay gente que me dice: oye, te doy tanto, y, o sea, espérate. No puedo, hay límites que no puedo cruzar. El otro día me manda mensaje un chavo por Messenger y me dice: documentalista. No, me dice el lobo. Me dice el Wolf. Me dice: Wolf, tengo 11,000 pesos mexicanos. 11,000 pesos mexicanos, pues es una lanilla, ¿no? O sea, es lo que, pues no sé, gana, no sé, ponle un ejecutivo, digamos, en 10 días. Digamos así, es un sueldo de un alto ejecutivo de 10 días, 15 días. O sea, es una buena lana. Si haces una fiestecita de cumpleaños con ese dinero, ¿no? En un día, en una hora. Sí. Entonces me dice: tengo 11,000, o sea, no 10,000 ni 5, no, 11,000. No sé por qué 11, o sea, pudiéndome ofrecer 10,000, ¿no? Pero 11,000. Entonces me dice: tengo 11,000 pesos mexicanos
y te los quiero dar. Ha habido fans que me hacen donaciones por PayPal, pues no sé, para comprarnos unos chocolatitos calientes, un panecito, cosas que ayudan a que pues sea más como a gusto, que estemos aquí trabajando, bebiendo el cafecito y todo, ¿no? O sea, está más chévere y pues sinceramente pues sí se ve reflejado en la calidad del trabajo. Entonces, de esta misma manera dije, pues a lo mejor quiere hacer un donativo. Y resultó que pues sí quería dar su donativo, pero a cambio de algo. Me dice, te doy los 11,000 pesos mexicanos si tú me mandas fotos de tu nepe. Así. Y luego me mandas un video haciendo aquello con la mano, diciendo mi nombre con tu voz del documentalista. Así. Esto, bueno, estas no todos los días, pero sí suceden frecuentemente. O sea, no es la única historia. O sea, te la cuento así como porque pues, es la que se me vino a la mente. Y dices tú, bueno, es que aquí hay tentación, porque son 11,000 pesos. O sea, no me hacen falta los 11,000 pesos que diga, ay, yo soy pobre, me urge. No, tampoco es así. Pero tampoco no es una mala cantidad, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué crees que me compré? ¡Ah! No es cierto. No. Es la presencia del mal y precisamente haciendo uso de la tentación. O sea, sí, o sea, me dice, te los doy, porque es todo lo que tengo, me dice, los 11,000. Y le enseñé el mensaje a mi esposa. Le dije, mira, ¿quieres 11,000 pesos? Pero... ¿Cómo me grabas? No, o sea, pero no, pues nomás nos reímos, ¿no? Nos reímos y pero sí, o sea, son límites que no tengo que cruzar porque tengo que tener cuidado. Imagínate que esas fotos lleguen a parar a las redes sociales, no sé, el video. No, o sea, aunque no se vea mi cara, pero que se escuche mi voz, las capturas de pantalla. No. El contenido que se genere después. No. O sea, yo sé que no existe la mala publicidad, pero tampoco la apoyes, ¿verdad? O sea, no de esa manera, o sea, no. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, con quién hablo, cómo les contesto, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidias con las dudas internas o el miedo al enfrentarte a temas que desafían tu propia comprensión de la realidad? Con fascinación. O sea, me encanta, fíjate que de un tiempo para acá, me encanta equivocarme. Me encanta descubrir que estoy en un error. Porque... la única manera de aprender y evolucionar. O sea, ya estos errores me llevan a mejorar sí o sí. O sea, no es que sea un error cualquiera, un error típico, ya no tanto así. Sí sigo regándole en otros aspectos de mi vida que no tengan que ver con el docu, pero todo lo que tiene que ver con el docu ya es como que intencionado a veces, fíjate. Es como que a veces si yo conozco una persona que sabe más que yo, le digo cualquier cosa. Para empezar a entablar un debate y sacarle información. O sea, es como me equivoco a propósito para que me corrijas y me des información. O sea, juego con eso también ya. Entonces, el hecho de equivocarse y aprender de los errores es una habilidad que se va aprendiendo también. Porque antes te afectaba. Bueno, a mí me afectaba equivocarme, ¿no? O sea, ¿cómo se va a equivocar David Hernández Ríos, no? Pero aprendes que equivocarse es bueno, o sea, que es de humanos equivocarse, que es un proceso de evolución y que es la mejor manera de aprender cosas nuevas. Entonces, cuando hay un reto que representa para mí un gran obstáculo, me fascina, o sea, me emociono, me gusta. Es como Goku cuando se iba a dar un tiro con alguien más fuerte que él. Se emocionaba y empezaba a entrenar. Entonces, es muy similar
Nomás que yo no me doy un tiro con alguien, ¿no? O sea, yo empiezo a estudiar y empiezo a ver y a preguntar y para poder comprender ese tema. Bien, bien. Dice la siguiente. ¿Qué parte de tu personalidad real se refleja en el documentalista? ¿Y qué partes son pura actuación? Mira, la única, es que como les digo, el documentalista es parte de mí. Es como esa partecita que separo y nomás les muestro esa parte que es el docu. De pronto aquí en esta entrevista me medio agarro partes de David y cotorreamos, ¿no? Pero hay una parte del documentalista que sí la actúo, que es la voz. O sea, sí es mi voz la que estoy escuchando, pero no, ahorita en estos momentos es mi voz cotidiana, del día a día, de la jerga, del cotorreo, esta es mi voz normal de todos los días. ¿Qué pasa cuando me convierto en el documentalista? La hago más seria. No es la normal, digamos así. La hago muy seria. Muy seria. O sea, es como de cuando ya estoy encabronado, pero no encabronado. O sea, serio, metido en el documental, ¿no? 9 secretos que nadie te ha contado jamás. La entona. O sea, hago esa entonación, pero sí sigue siendo mi voz. O sea, no es que yo le meta algún efecto por ahí, por acá. No, o sea, es mi voz, pero es una modulación. Cuando tú tomas clases de doblaje, cuando tomas clases te enseñan la técnica de modular tu voz para poder como realizar ciertas interpretaciones. En este caso, yo modulo la voz de esta forma para poder interpretar al documentalista, pero sigue siendo mi misma voz. Bueno, yo podría interpretarla como hacerla más sonora. O sea, a darle esa entonación, pero pues hacer que se alargue, que viaje el sonido, que se entone, que se haga sonoro, que resuene. Pues mira, en canto hay varios tipos de voz. Normalmente se conocen como voz de pecho, voz de garganta y voz nasal, pero hay más. Digamos como esas básicas, sería una voz de pecho, que es grave, es para los bajos o para los barítonos. Bajos o barítonos son más de voz de pecho. Entonces es algo así. Bien. Siguiendo, ¿has tenido que ocultar o distorsionar aspectos de tu vida personal para proteger a quienes amas debido a tu papel como el documentalista? Sí. Sí, mira, ha pasado eso, he perdido oportunidades también por seguridad. O sea, digamos que esto del chavo que me ofrecía los 11,000 pesos, pues es una oportunidad, ¿no? Pero no es una oportunidad normal. Pero ha habido oportunidades muy buenas en las que tengo que decir que no. Por ejemplo, las marcas. Con las marcas digo no, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque me estás pidiendo que viaje hasta tal país o hasta tal lugar y yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi familia, a dejar sola a mi familia, a perderme el cumpleaños de mi niño, a todo ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas que no. Pero también, a pesar de que hay esas cosas normales, también hay las cosas oscuras, ¿no? Por ejemplo, me han ofrecido trabajar. Esto está raro, no sé si te lo conté. Entré yo al Oxxo, al 7-Eleven, y entrando al 7-Eleven, yo traía mi camioneta, traía una Dodge Nitro negra. Toda negra, o sea, la mandé a hacer, la pinté y todo, acabados. Entonces, llego en la Nitro, que yo traía placas de Jalisco, entro al 7-Eleven y detrás de mí entra otro tipo. No era yuca, era de otro lado, porque sus facciones y todo. Entonces entro, empiezo a agarrar las cosas que necesito y de pronto esta persona, ya cuando estoy para pagar yo en la caja, me dice:
oiga, usted se debería venir a trabajar con nosotros. ¿Cómo ve? Entonces yo volteo y lo veo. Y luego le digo, ¿de qué o qué? Me dice, ¿no sabes quiénes somos? O sea, así fuerte, ¿no? Más que él no contaba con que yo era del norte y pues así hablamos en el norte. Entonces, me dice, ¿qué no sabe quiénes somos? Y yo le digo, no, ¿quiénes son o qué? Y luego me dice, no me acuerdo, dijo un nombre largo, pero dijeron que eran los del Cártel del Golfo. Así, del Cártel del Golfo. Y yo dije, cabrón, déjale bajo de huevos. entonces le digo, ok, y luego me dice, es que con tu estatura nos sirve gente así como tú, así que estén macizos y de tu estatura y luego le digo, no, yo la neta no le hago eso. Y el cajero así todo bien paniqueado de, yo, no, la neta yo no le hago eso. Le digo, no, de eso vengo huyendo, fíjese, le digo, no, yo soy de un pueblo allá de por el norte y no, yo no quería esa vida para mí, yo no, me salí de mi pueblo y pues la neta no, le digo, o sea, sinceramente hablando, ¿no? Y me dice, no, pues cuando quieras, ahí estamos y estamos en tal parte y me dieron, que no puedo divulgar esa información, estamos en tal parte. Y yo, sí, todo bien, que le vaya bien. Pero, o sea, fíjate, o sea, hay muchas cosas que le pasan a uno así, fíjate. También me han ofrecido gente de poder, pues prácticamente que traiciona a mi familia. O sea, que le sea infiel a mi familia. Porque yo ya no digo serle infiel a mi esposa. Porque cuando le eres infiel a tu esposa, le estás siendo infiel a tus hijos, a tu hija, a tu familia, a todo lo que, o sea, todo lo que creaste con él, le estás dando la espalda, ¿no? Entonces, pues no. O sea, sí te digo, o sea, ha habido grandes tentaciones, no te voy a decir que no. Pero, pues así como me ves de gordito, tengo mi pegue todavía. Pero sí ha habido cosas, tanto del lado bueno como del lado oscuro, pero que he tenido que rechazar por proteger esto que he creado, mi familia tan hermosa que los amo, a mis hijos, a mi niña, a mi esposa y a toda la gente que nos rodea y nos quiere. Oye, mira, la siguiente pregunta nos menciona... Que va a ser la última ya, porque ya la batería ya. La memoria, perdón. Okay. La siguiente pregunta hay algún seguidor que tiene dudas sobre si realizas algún ritual o práctica antes de sumergirte en la creación de un nuevo documental o investigación. Sí, siempre, todos los días. No precisamente antes de un documental, sino antes de empezar a trabajar. O sea, yo llego, entro por esta puerta, ahí están las pantallas, 3 pantallas que tengo, mis bocinas y mi silla donde estás tú sentado. Y yo siempre soy solo aquí, o sea, cuando trabajo, tú sabes que estoy solo, me siento, prendo todo y antes de empezar a trabajar, o sea, aquí tengo libros de magia y de todo, o sea, yo te puedo sacar rituales de ahí, pero no, yo no hago nada de eso, o sea, yo lo estudio, trato de comprenderlo, pero yo no soy brujo, yo no practico nada de eso. O sea, yo tengo que estar con Dios, siempre con Dios, o sea, que un problema con Dios, que una enfermedad con Dios, o sea, yo siempre recurro a Dios. Teólogo, filósofo, teólogo. Algo así, pero, o sea, yo sé de brujería, sé cómo hacer los hechizos, sé cómo hacer esto, deshacerlo también, pero no lo practico. No lo practico. O sea, soy un ocultista, pero no soy brujo, no soy mago, no soy... Yo estudio lo oculto nada más, pero no lo practico. Entonces, como tal, pues tengo que ser coherente con aquello que digo que soy o que practico en lo que creo. Entonces yo lo único que practico es la oración. Y para mí ha resultado siempre muy poderosa la oración. Siempre, o sea, no me ha fallado. O sea, si lo haces de corazón, si lo haces de manera sincera, llega. O sea, tarde o temprano, no te creas, nunca llega tarde o temprano, llega en el momento justo.
O sea, a tiempo, puntual. A veces cometemos el error de pedir algo que creemos que necesitamos, pero no es cierto, no lo necesitamos. Lo deseamos, lo queremos, pero no lo necesitamos. Y hay veces que la gente se desanima porque, oye, pues yo ya tengo un año pidiéndole a Dios que me haga millonario, pero pues no me vuelve pero pues no, o sea, por algo Dios no te vuelve millonario. También tenemos que prepararnos para las cosas que queremos. ¿Para qué quieres volverte millonario si no sabes administrar tu dinero y lo vas a malgastar? A lo mejor lo gastas a lo mejor te van a robar, a lo mejor Dios no te lo da porque hay alguien tan envidioso en tu familia que lo va a tomar. Que te puede quitar hasta la vida por quedarse con aquello. O sea, hay muchas implicaciones. Entonces, no. O sea, yo orar, o sea, tratar de hacerlo de la manera más correcta posible. Con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha sinceridad, orar desde el corazón. Todas esas cosas son importantes. Es un ritual. Yo sé que hay mucho católico que va a decir, no, una oración es una oración, no es un ritual, es un ritual. Un ritual en el que me preparo, me calmo, hago respiraciones y me predispongo de tal manera que yo pueda conectar un poco mejor con Dios. Hago mi oración, la termino y entonces empiezo a trabajar. La diriges, canalizas la energía para transmitir información. ¿Vale? Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por ahora. ¿Cuántas preguntas faltaron? Tenemos muchas, tenemos al menos 10 más. Otras 10, fíjense. Bueno, esta ha sido una pequeña parte, luego les vamos a subir las otras. Dejen sus preguntas aquí abajo porque de esas preguntas puedo hacer más contenido, más videos, sacar más cosas. El equipo de trabajo pues las va a estar leyendo y las va a estar separando. Yo también voy a estar leyendo y si me gusta alguna yo se la paso al equipo. Y bueno, yo soy el documentalista y esto es El Documentalista a Fondo, parte 1.